607, ¿ya? Pero de todas formas lo vamos a repasar. Entonces me gustaría que como título anotaran entonces Decreto Ley 3607. Primero yo voy a mostrar este decreto. Espérenme un poco. Profe, una consulta, la clase en este momento no son grabadas. A ver, yo no la puedo... Ahora sí se inició, sí se está iniciando la grabación, sí queda grabada. Ya, gracias. De nada. Ya, necesito que me digan qué es lo que se está compartiendo, el PowerPoint o lo que dice decreto ley, la ley en específico. Ahora está en el teléfono sale decreto ley 3607. No se ve el power, por si Ah, acaso. ya, con un código al lado, ¿cierto? QR. Exactamente. Así es. Perfecto, chicos, muchas gracias. Ya, vamos a partir entonces viendo el decreto ley 3607. Ustedes tienen que tener muy claro que este decreto ley 3607 es el decreto madre o la ley madre de la seguridad privada, ¿ya? Este decreto ley regula todo el funcionamiento de los vigilantes privados, pero después se introduce una modificación a este decreto donde también se habla de los guardias de seguridad, ¿ya? Y aparte de este, y hay otros que también han ido saliendo, otras leyes y otros decretos que también regulan el funcionamiento de guardias y también de vigilantes privados. O sea, estas otras normas vienen a complementar este decreto, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ver el original, ya después vamos a ver las modificaciones que introducen otros artículos relacionados a los guardias de seguridad, ¿ya? Como resumen, en el artículo 1 se señala que el funcionamiento de los vigilantes privados tendrá como finalidad la protección de bienes, de personas o también de establecimientos, ¿ya? Entonces, el principal objetivo de los vigilantes privados, perdón, es la protección de bienes, de personas, pero también de establecimientos. ¿Ya? Y también dice en el artículo 1 que ellos van a desempeñar sus funciones dentro del recinto. Solamente tienen la obligación de cumplir con sus funciones dentro del recinto donde fueron contratados. Cosa importante, en este artículo dice que cualquier persona podrá solicitar acogerse al régimen de vigilancia privada, ¿ya? Obviamente cumpliendo con todos los requisitos y pasando también por la autorización de la Prefectura de Carabineros, de los S10. Ya, entonces, en el artículo primero lo que se menciona es el funcionamiento de los vigilantes privados, el principal objetivo, que es la protección de bienes, de personas y de establecimientos, y también señala que cualquier persona puede solicitar este servicio de vigilantes privados, ¿ya? Pero para esto se requiere una autorización. En el artículo 2, estamos acá, se menciona que se solicita una autorización, ¿ya? Se solicita una autorización a la Prefectura de Carabineros y una vez que esta autorización está aprobada o se encuentra en estudio, más bien dicho, tiene que ser firmada por el Ministro del Interior y de Seguridad Pública, ¿ya? Esto para que una entidad pueda prestar servicios de vigilante privado. Recordemos que esta ley en un principio regula el funcionamiento de los vigilantes privados. Ya.
Esto se autoriza a través de un decreto supremo, ¿ya? Y una vez que se autoriza, en esta misma autorización se detalla cuántas personas pueden haber, cuántos vigilantes son, en qué establecimiento específicamente van a estar, etcétera. Todo el detalle, ¿ya? Artículo 3. Ya. En el artículo 3 del Decreto Ley 3607 se establece una obligación, ¿ya? Dice que hay algunas entidades en específico que sí o sí tienen que contar con vigilantes privados. Estas entidades van a ser las instituciones bancarias, o sea, los bancos, ya las entidades públicas también tienen que contar con servicios de vigilantes privados de manera obligatoria. Las empresas de transporte de valores, que son todos estos camiones que uno ve, Brinks, y de otras empresas también, siempre van a estar con vigilantes privados, ¿ya? Pero lo importante de esto es que ustedes tienen que saber que en este artículo 3 se establece la obligación para estas entidades que yo estoy mencionando de que cuenten con vigilantes privados, ¿ya? Otra entidad importante son las empresas estratégicas. ¿Qué son las empresas estratégicas? Son todas aquellas que... A ver, chicos, espérenme que tengo un perrito que está llorando para que le abra la puerta. Espérenme un segundo. Ya, chicos, ahora sí, disculpen. Ya, seguimos entonces. Lo que yo estaba mencionando es que hay algunas entidades que deben contar de manera obligatoria con vigilantes privados, ¿ya? Entonces, decíamos que son las instituciones bancarias, las entidades públicas, las empresas de transportes de valores, las empresas estratégicas. ¿Qué son las empresas estratégicas? Son aquellas que brindan servicios básicos, como lo son agua, luz, gas, etc. ¿Ya? A eso se refiere con empresas estratégicas. Otra entidad que debe contar con vigilantes privados son los servicios de utilidad pública. Ya, esas empresas que yo acabo de mencionar, sí o sí están obligadas entonces a contar con vigilantes privados. Entonces, una vez que a ellas se les notifica que sí o sí deben contar con este servicio, ¿qué es lo que tienen que hacer estas empresas? Realizar un estudio de seguridad, ¿ya? Este estudio de seguridad va a contener toda la información relacionada al funcionamiento de los vigilantes, o sea, cuántos vigilantes van a haber, información relacionada al uniforme, a los horarios, a las armas que van a portar, todo el detalle, ¿ya? A eso se refiere el estudio de seguridad. Entonces, este estudio de seguridad se presenta al OS10 junto con una autorización, ¿ya? Y el OS10 lo tiene que aprobar. Ya, en el caso de que se introduzcan modificaciones por parte del OS10, le digan que no está del todo correcto su estudio de seguridad, estas entidades van a tener el plazo de 30 días, como se señala acá, para remediar o arreglar esto que se les señaló, ¿ya? Entonces, seguimos. Ya, ahora quiero que nos vayamos al PowerPoint. Ya, ahora se está compartiendo el PowerPoint. Sí, así es. Perfecto, muchas gracias. Ya. Nosotros entonces aún estamos viendo el decreto ley 3607. Ya, lo que yo les señalé recién era una introducción. Ya, porque este decreto en un principio
habla de los vigilantes privados. Ahora nos vamos a la parte directamente de los guardias de seguridad, ¿ya? Entonces, este decreto 3607 ha sido modificado por otro decreto que es el decreto 3000, acá está, 3636, ¿ya? Entonces, vamos a señalar lo que dice el artículo 12. Considérense que presten labores de nochero, portero, rondín, guardias de seguridad u otras de similar carácter para los efectos de este reglamento, quienes, sin tener la calidad de vigilantes privados, brinden personalmente seguridad o protección a bienes o personas en general. Ya acá se incluyen a todas estas personas o entidades que brindan servicios de protección pero no son vigilantes privados, como se señala los nocheros, porteros, rondín o guardia de seguridad también. En el artículo 14 se establece la prohibición de usar o portar armas. Ya, importante. Dice, lo voy a leer. Prohíbase a los nocheros, porteros, rondines y a quienes cumplan funciones similares emplear, bajo concepto alguno, armas de fuego en el cumplimiento de su cometido. Para el uso de cualquier tipo de armas o implementos que no sean de fuego deberán ser previamente autorizados por la respectiva prefectura de carabineros. ¿Ya? Ya. Seguimos entonces con el artículo 15. Dice, las personas naturales que desarrollen las labores señaladas en el artículo anterior, o sea, nocheros, porteros, rondines o guardias, pueden ser contratadas directamente por los particulares interesados en contar con sus servicios o a través de empresas indicadas en el artículo, en el inciso segundo del artículo 3. Siempre el contrato de todas estas personas o entidades debe ser puesto en conocimiento de la prefectura de carabineros para que ellos realicen una fiscalización. Ya. Prefectura de Carabineros, especificándose en una directiva de funcionamiento el lugar donde realizan la misión, que se cumplirá el tipo de uniforme. Ya, acá lo que se va a explicar es la directiva de funcionamiento. Ya, ¿qué es la directiva de funcionamiento? Que esto es pregunta de prueba, pregunta de examen. Ya, es un documento a través del cual se especifica o se detalla todo el funcionamiento del guardia de seguridad. Ya, dónde va a realizar su misión que debe cumplir, cuál va a ser su uniforme, cuántos guardias van a haber, etc. ¿Ya? Este documento tiene que ser aprobado también por carabineros. Ya, seguimos. El artículo 18 dice que es obligatorio que para el desempeño de la función de los Señorita, guardias... disculpe que la interrumpa, pero bueno, el profe anterior iba por artículo y lo ponía y lo colocaba en pantalla para que también nosotros tengamos noción de lo que usted está leyendo. Pero hasta el momento he estado viendo en pantalla solo 2 y 14. No, chiquillos, ahora yo veo en pantalla artículo 18. Nosotros tenemos 12 y 14 en pantalla, por si acaso. No, chiquillo, entonces estamos a destiempo, estamos desfasados con la... Ya, qué bueno que me dijo. Claro, yo voy cambiando la De hecho, diapositiva. compartí un pantallazo. Ya, no. ¿Ahí se cambió? Ahí se cambió. Ahora Ya, sí. perfecto, muchas gracias, qué bueno que me dijo. Ya, acá estamos en el artículo 15, ¿ya? Donde se menciona lo de la directiva de funcionamiento, acá está, ¿ya? ¿Se entiende lo que es la directiva de funcionamiento, chicos? Sí, se entiende, profe. Ya, ¿me lo podría explicar con sus palabras, por favor?
un documento donde se detalla la función del guardia, los elementos de seguridad del guardia, el equipo del guardia, o sea, los integrantes y también le debe explicar, yo creo, lo que se protege y las reglas de la ronda. ¿Puede ser? Exacto. Es todo el detalle del funcionamiento. Sí. Uniforme, cuántos guardias van a haber, etcétera. Ya, seguimos. Ahora sí se está mostrando el artículo 18. Dice que es de carácter obligatorio que para la función de los guardias, nocheros, porteros, rondines y quienes cumplan con funciones similares, deben hacer uso de una tarjeta de identificación, una credencial. ¿Ya? Entonces, en este artículo 18 se establece la obligación de que todas estas personas que brinden servicios de seguridad tienen que tener su credencial. Ya. Ahora nos vamos a pasar a otra cosa, a la Constitución. ¿Ya? Ya. Entonces, primero es necesario que ustedes sepan que la Constitución es la norma de rango o de carácter superior de nuestro país, de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ya? Es la norma más importante. Ninguna otra ley o ningún otro código puede contradecir a la Constitución. Miren, para que vaya quedando clarito, cierto que en nuestro país existen diferentes códigos, como lo son el Código Civil, Código Penal, Código del Trabajo, que van a estar regulando diferentes materias. ¿Ya? Todos estos códigos y todas las leyes que se van creando, todas las leyes que ya existen, ninguno puede contradecir a la Constitución. Y todos ellos también se basan en la Constitución, en lo que está establecido en la Constitución. Ya, imaginémoslo como una pirámide en la que en la parte superior está la Constitución, es la norma de rango superior. ¿Ya? Ya, sabiendo esto entonces, vamos a comenzar a leer algunos de sus artículos. Ya, no lo voy a leer tan en específico para que vayamos avanzando más rapidito y nos vayamos a lo más importante. Artículo primero de la Constitución dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. También menciona a la familia. Dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta. Artículo 2 de la Constitución. Esperen, déjenme ampliar un poquito de esto. Ya ahí se ve un poquito más grande. En el artículo 2 se mencionan los emblemas nacionales, que son la bandera, el escudo y el himno. Ya. La bandera por un lado, el escudo y el himno nacional. En el artículo 3 se establece que el Estado de Chile es unitario, o sea, este no es federado. Su territorio se divide en regiones. En el artículo 4 se señala que Chile es una república democrática. Ya, acá yo quiero que nos vayamos directamente al artículo 7 que está relacionado con la seguridad, ya que, bueno, acá se salta el artículo 13, pero no. Espérenme, chicos, que lo tengo en otro PowerPoint. Ya, voy a leer de todas formas el artículo 13. Son ciudadanos chilenos las personas que hayan cumplido 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga derechos de sufragio, o sea que quien es ciudadano chileno puede votar, ya también puede optar a cargos públicos. Eso es la persona que es considerada ciudadano chileno, ¿ya? Ya, acá está el artículo 7 de la Constitución, que esto me gustaría que lo anotaran, ¿ya? Este artículo, bueno, como les mencioné, es el artículo 7 y se refiere a la libertad personal y a la seguridad individual. Entonces, el título sería artículo 7 de la Constitución, libertad personal y seguridad individual. ¿Ya?
¿Por qué es importante este derecho? Porque este derecho habla sobre las detenciones. Entonces, la primera consecuencia del artículo 7 dice que esto nos lo tenemos que saber, ¿ya? Como este artículo se refiere a la libertad, dice que todas las personas pueden estar en cualquier parte del país, pueden residir en cualquier lugar, ¿ya? Y aparte de eso, pueden trasladarse también de un lugar a otro. Nadie me puede limitar a mí a que yo me traslade de un lugar a otro dentro del país. Y también este artículo nos establece a nosotros la libertad para salir y entrar del país. Esa es la primera consecuencia importante entonces de que yo soy una persona libre, ¿ya? Yo puedo residir, o sea, yo puedo estar en cualquier parte del país, yo me puedo trasladar por cualquier parte del país, o sea, de un lugar a otro, y también puedo entrar y salir del país, ¿ya? Chiquillos. Marcos. No está Marcos. Ingrid. Sí, sí estoy. Lo que Ya. pasa es que estoy caminando. Estoy de acceso. Ah, ya. Ya. Le voy a hacer una pregunta. ¿O está, me puede responder? ¿O está ocupadito? Voy en la calle. Estoy caminando hacia mi casa. Ya. Ya, no se preocupe. Ingrid. ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería la primera consecuencia entonces de este derecho que establece la Constitución, que es el derecho de la libertad personal? ¿Qué significa esto? Lo que yo acabo de decir. Si no sabe, me dice, profe, no escuché. Y le preguntamos a otro compañero, no hay problema. ¿Cuál sería la consecuencia? Es que bueno, la libertad lo considero como libre de albedrío, Ya, pero pero específicamente está en la Constitución. claro, ¿Quién le podría ayudar a la compañera? Te está preguntando qué significa el decreto del 7 de la Constitución. El artículo 7, el que mencioné recién. Dice que No, disculpe, dice que cualquier persona es libre de viajar por regiones o por país, puede salir e ingresar al país. eh, También decía algo que puede no se estar podía hacer. Disculpe. que puede estar o residir en cualquier parte del país. Exacto, exacto, exacto. Que puede tener claro, eso es lo como que es libre albedrío, localidad. po, de libertad, con libertad en amplitud. Ya, pero libre albedrío puede referirse a cualquier cosa. Lo que nosotros estamos viendo acá es la libertad para estar en cualquier lugar. Ya estamos viendo la primera consecuencia del artículo 7. Ya, ya. Gracias, chiquillos. Vamos a seguir viendo este artículo porque tiene otras consecuencias también. Ya, entonces la primera de ellas es que como yo soy una persona libre, yo puedo estar en cualquier parte del país. Yo me puedo mover por cualquier parte del país y puedo entrar y salir del país también. ¿Ya? Primera consecuencia importante. La segunda, chiquillos, importante. Nadie puede ser privado de libertad, ¿ya? Si no es en las formas que establecen las leyes. ¿Cuáles son estas formas? ¿Cómo una persona puede ser privada de libertad? Primero, por una orden. Tiene que haber una orden de detención o una orden judicial, ¿ya? Y el segundo caso es el caso del delito flagrante. ¿En qué consiste un delito flagrante? Un robo en el momento. Exacto, exactamente, ¿ya? Entonces, en esos dos casos se puede hacer efectiva una detención. ¿Cuáles eran los dos casos, chiquillos? Por un juez y en fragancia. Exactamente, una orden y en caso de delito flagrante. Solamente esos casos,
De lo contrario, ninguna persona puede ser privada de su libertad. ¿Ya? Seguimos. Acá se especifica lo que estábamos diciendo recién. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por una orden de funcionario público expresamente facultado por la ley. ¿Ya? Sin embargo, podrá ser detenido el que es sorprendido en delito flagrante. Y esto solamente con el objetivo de que a esta persona se le retiene. ¿Para qué? Para que después sea trasladado a las autoridades, al juez. ¿Ya? O sea, primero obviamente llega Carabineros y Carabineros después lo mantiene detenido para después llevarlo a control de detención, o sea, a un juez. Ya, otro punto importante de este artículo 7 es que nadie puede ser arrestado o detenido sino en su casa o lugares públicos. ¿Ya? Eso es lo más relevante de este artículo 7 de la Constitución, que se refiere a la libertad personal y a la seguridad individual. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora, nos salimos un poco de la Constitución. Ya, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto. ¿Quién ejecuta el poder ejecutivo en nuestro país? El presidente. Perfecto. ¿El poder legislativo? El Congreso. Ya. ¿Y el poder judicial? Los jueces. Perfecto. Exactamente, chiquillos. Esto lo tienen que saber sí o sí. Que existe una división de los poderes del Estado. ¿Ya? El poder no recae solamente en una autoridad. Por eso es que existe una división de los poderes. Ya van a haber distintas autoridades o instituciones o entidades que van a ejercer estos poderes. Por un lado tenemos el poder ejecutivo, que va a ejecutarlo el presidente de la República. ¿Ya? Segundo, por otro lado, tenemos al poder legislativo, que va a estar a cargo el Congreso, va a estar a cargo del poder legislativo. ¿Y cuál es el principal objetivo o cuál es la principal función del poder legislativo, chiquillos? Desarrollar las leyes con que se va a regir el Estado. Exactamente. Ellos crean, pero aparte de crear, pueden modificar y pueden también eliminar leyes que ya existen. ¿Ya? El poder legislativo, entonces. El poder legislativo, como decíamos, lo integran el Congreso, y el Congreso está compuesto por los diputados y los senadores, ¿ya? Ahora hay 155 diputados y 50 senadores. Y finalmente el Poder Judicial, que lo va a ejercer los jueces. Ya, acá hay tres conceptos. Por un lado tenemos nación, estado y territorio. Nación es un grupo de personas que quieren vivir en comunidad. Ya es un grupo de personas que se organizan. El estado, es un territorio determinado y una autoridad común. Ya, el Estado es la nación, pero que está organizada de forma política. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder escoger a una autoridad. ¿Ya? Y territorio es el patrimonio de los ciudadanos. A ver, déjenme cambiar de PowerPoint porque hay otro PowerPoint también que habla sobre esto. Chicos, hay alguien que tiene el micrófono prendido.
¿Se está viendo este nuevo PowerPoint con fondo azul? Sí, con título Sí, la El mitad. Estado. Perfecto, chiquillos. Ya. Ahora, importante también que sepan cuál es la finalidad del Estado. Ya mencionamos lo que era el Estado, que el Estado es la nación. O sea, la nación somos todos, ¿ya? Pero Estado es la nación, o sea, todos, pero políticamente organizados. O sea, nosotros nos organizamos a través del voto para escoger a nuestras autoridades, ¿cierto? Autoridades que van a crear leyes. ¿Cuál es la finalidad del Estado? Promover el bien común, o sea, que se llegue a un bien común, que todos podamos llegar al bien común, ¿ya? ¿Cómo se intenta lograr esto? A través de la creación de las condiciones para que todos podamos llegar a una realización tanto espiritual, material, en todos los sentidos posibles, ¿ya? Esa es la finalidad del Estado. Entonces, promover el bien común. Esto siempre se tiene que hacer respetando los derechos y las garantías. No se pueden pasar a llevar. Entonces, ¿qué? ¿Se entiende la finalidad del Estado? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Si voy muy rápido, chicos, me dicen nomás. Otro concepto importante dentro de esta materia es el concepto del Estado de Derecho. ¿Qué significa vivir en un Estado de Derecho? ¿Alguien tiene la respuesta a esto? Claro que no puede ser detenido arbitrariamente, ni puede ser robado, ni puede ser nada que vulnere a la persona. Ya. Eso sería como una consecuencia, ¿ya? Pero específicamente vivir en un Estado de Derecho significa vivir sometidos a la ley. Y por ende, como estamos sometidos a la ley, como dice el compañero, en la ley se establece que nadie puede ser detenido, que no pueden existir delitos, ¿no es cierto? Entonces, vivir en un Estado de Derecho significa vivir en un país donde existen leyes que todos las tenemos que cumplir, absolutamente todos. Tanto nosotros, que somos los gobernados, como los gobernantes también, o sea, nuestras autoridades. Absolutamente todos quedan sometidos a la ley, ¿ya? Entonces, para que se entienda bien, si yo estoy viviendo en Chile, donde existe un Estado de Derecho, o sea, existen leyes, existen normas imperativas, o sea, obligatorias para todos, ¿ya? Miren, para dar un ejemplo que quede un poquito más claro, existe... Espérenme un poco, chicos. Ya, ahora sí. Ya. Ya, seguimos. Hay una película donde, no sé si la han visto, se llama La Purga. En esta película se da en el país un tiempo aproximado de 12 horas, si no me equivoco, en las que en estas 12 horas no existen leyes. No se aplica la obligatoriedad de la ley. Ya, entonces queda la embarrada. Y todos empiezan a cometer delitos, empiezan a matar, a robar, a allanar las casas. Eso es lo que ocurriría si nosotros no viviéramos en un Estado de Derecho. ¿Ya? Hay distintas consecuencias o distintos atributos de un Estado de Derecho. La principal o la primera es que existe imperio de la ley. ¿Qué significa esto? Que la ley es obligatoria para todos. La segunda es que existe una distribución de los poderes del Estado que, como señalamos delante, era el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La tercera característica de un Estado de Derecho es que va a existir una responsabilidad en los actos de los gobernantes.
Esto significa que todos los actos de los gobernantes deben estar regulados por la ley. O sea, ellos no pueden actuar de manera arbitraria. Y todos sus actos van a tener una responsabilidad o una sanción. ¿Ya? Estamos hablando de vivir en un estado de derecho. O sea, nuestros gobernantes van a tener responsabilidad por sus actos. Y otra característica importante de vivir en un estado de derecho es que debe existir un respeto a los derechos humanos. ¿Ya? Chiquillos, les voy a preguntar ahora. Fernando. Ya, no está Fernando. Mariana. Tampoco está Mariana. Adriana. Acá estoy. Ya, súper. Adriana, ¿qué entendiste tú por estado de derecho? ¿Qué sería vivir en un estado de derecho? Sometido a las leyes. Estar sometido a las leyes, en realidad. Eso. Bien, exactamente. Todos, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto, bien. Muchas gracias. Ya, continuamos entonces. Como mencionamos, los poderes del Estado son poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya, acá dentro nos vamos a ahondar un poco en el poder legislativo. ¿Ya? Dijimos que la función principal del poder legislativo, es la creación de leyes, creación, modificación y eliminación de las normas. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es el proceso de formación de leyes. Para que exista una ley, primero tiene que haber un proyecto de ley. ¿Ya? Van a haber distintas etapas para que se pueda crear una ley en nuestro país. La primera de estas etapas tiene el nombre de iniciativa. Entonces, anoten ahí, número 1, iniciativa. ¿En qué consiste esto? Que el proyecto de ley puede iniciar por los senadores, por los diputados o por el presidente de la República. ¿Ya? Entonces, si este proyecto empieza por el Congreso, recibe el nombre de moción. Moción se llama. Y si este proyecto de ley comienza por el presidente de la República, recibe el nombre de mensaje. ¿Ya? Después pasamos a la segunda etapa, que recibe el nombre de discusión de la ley. En esta etapa, ya, supongamos que este proyecto parte por la Cámara de Diputados. ¿Ya? En la etapa de discusión, este proyecto tiene que pasar a la otra Cámara. La otra Cámara lo tiene que aprobar. ¿Ya? Acá se discute la ley, como lo dice el mismo título. Entonces, si la segunda Cámara a la que se le envió este proyecto no lo aprueba o introduce modificaciones, este proyecto tiene que volver a la Cámara que lo creó. Ya tiene que volver y nuevamente ellos, la Cámara que creó este proyecto de ley, lo tienen que aprobar con las modificaciones o también lo puede rechazar. Entonces, es por esto que los proyectos de ley duran tanto tiempo, ¿ya? Porque se lo pelotean de una cámara a la otra, ya tiene que ser aprobado por ambas cámaras. Esa es la segunda etapa, la etapa de discusión. Después, bueno, supongamos que ambas cámaras aprueban este proyecto, ya pasó la etapa de discusión. ¿Qué es lo que va a pasar? Este proyecto, aprobado por las dos cámaras, va a ser enviado al presidente de la República. Y aquí pasamos a la tercera etapa. Esta tercera etapa recibe el nombre de sanción. Entonces, repito, una vez que el proyecto de ley es aprobado por las dos cámaras, se envía al presidente de la República. ¿Ya? Y esa es la etapa que recibe el nombre de sanción, que es el presidente que tiene que aprobarlo. Entonces, le llega este proyecto al presidente, lo revisa
y lo puede aprobar, lo puede rechazar o también puede introducir modificaciones. Si el presidente introduce modificaciones a este proyecto de ley, este proyecto se devuelve, o sea, va para atrás, vuelve a las cámaras. ¿Para qué? Para que nuevamente lo aprueben o lo rechacen o vuelvan a introducir modificaciones. Y así están los proyectos, ¿ya? Estamos en la etapa 3. Ya, pongámonos en la situación de que el presidente de la República lo aprueba, así tal como está. Ya, en ese caso pasamos a la etapa 4. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? Va a dictar un decreto promulgatorio, así se llama. Decreto promulgatorio, o sea que aquí ya dicta este decreto que, en otras palabras, hace o es el momento en que se crea la ley, ¿ya? Pero aún no está publicada. Aún no está publicada porque la publicación está en la etapa número 5. Ya, en la etapa número 4 entonces dijimos que se dicta un decreto promulgatorio. ¿Qué es lo que va a hacer este decreto? Va a declarar la existencia de la ley. ¿Quién dicta este decreto? El presidente de la República. ¿Ya? Ya voy a volver atrás entonces, para que vaya quedando bien clarito. Primero, un proyecto de ley puede iniciar por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores o por el presidente. ¿Ya? En la segunda etapa, ellos la van a discutir. O sea que cualquiera de las dos cámaras, la que crea el proyecto, la envía a la otra cámara, este proyecto, para que lo apruebe. ¿Ya? Si es aprobado por ambas cámaras, se envía al presidente y ahí ya estamos en la tercera etapa, que es la etapa de la sanción. Ya, entonces en esta tercera etapa de sanción, el proyecto llega al presidente de la República. ¿Qué va a hacer el presidente de la República? Va a hacer su análisis, ¿no es cierto? Y puede aprobarlo, puede rechazarlo, puede modificarlo también. ¿Ya? Si aprueba este proyecto, nos pasamos a la etapa 4, que es la promulgación, donde el presidente dicta un decreto que declara la existencia de la ley. ¿Ya? Pero aún la ley no se entiende conocida por todos. ¿Cuándo se va a entender que la ley es conocida por todos? Una vez que es publicada, en la última etapa. ¿Ya? Esta publicación se realiza en el diario oficial. Entonces, una vez que una ley es publicada en el diario oficial, se entiende conocida por todos los chilenos. Chiquillos, yo les pregunto ahora, ¿queda claro este proceso de creación de una ley? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, queda más o menos claro. Una consulta dice que ahí tienen que aprobar las dos cámaras, ¿verdad? ¿Sí? Una de ellas, ¿cuál es? Y la segunda, ¿cuál es? Disculpe mi ignorancia, pero no tengo mucho conocimiento en esta área. No se preocupe, puede ser cualquiera. Cualquiera de las dos cámaras puede iniciar el proyecto. Ya, entonces, por ejemplo, si la Cámara de Diputados es la que crea el proyecto va a pasar a la Cámara de Senadores. ¿Ya? Y si es la Cámara de Senadores la que crea el proyecto tiene que pasar a la Cámara de Diputados. ¿Se entiende? Sí, ahora entiendo mejor. Ya. Y viceversa, Perfecto. ¿no? Por si la crea... Ya, Exacto. perfecto. Es que en ese caso depende de la Cámara que lo cree. ¿Ya? Ya, chiquillos. Continuamos entonces. Acá voy a repetirlo porque esto tiene que quedarles muy claro, que es el artículo 19, número 7. Nosotros dijimos que la Constitución era este librito pequeñito azul, ¿no es cierto? Que era la norma de rango superior de nuestro país, o sea, la norma más importante. ¿Ya? ¿Qué va a establecer la Constitución? La Constitución va a establecer nuestros derechos, nuestras libertades y también va a delimitar los poderes del Estado. ¿Ya? Ya. Dentro de los derechos que establece la Constitución está, a ver, déjenme mostrarles el artículo 19.
En el artículo 19, esto también lo tienen que saber, en el artículo 19 están todos nuestros derechos, artículo 19 de la Constitución, que se los voy a mostrar enseguida. Ya. Acá está. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas. El primer derecho asegurado es el derecho a la vida y a la integridad física. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿en qué caso se estaría vulnerando el derecho a la vida? ¿Podrían darme ¿La un libertad? ejemplo de eso? No, el derecho a la vida. ¿Cómo se Ante vulneraría un, ese derecho? ante un ¿Una pena de asesinato. muerte? Ante un asesinato. Exactamente, un homicidio. ¿Ya? ¿Y pena Bien. de muerte? ¿Cómo? Bueno, antes existía eso. ¿Cómo? Hijo, pena de muerte también existía antes eso. Sí, antes existía. También en ese caso se vulnera el derecho a la vida. Bien. Pero ya no existe, ¿cierto? Ya, les pregunto, ¿en qué caso se vulnera el derecho a la integridad física? Porque está el derecho a la vida y por otro lado está el derecho a la integridad física y psíquica. ¿En qué escenario se estaría vulnerando eso, la integridad física y psíquica? Cuando, hijo, cuando es agredida la persona. Exactamente. Ya, esa sería la integridad física. Bien. ¿Y la integridad psíquica? Es cuando ya se le vulnera, es como hacer, a ver, psíquica viene siendo como psicológico. Cuando ya se expone la persona a público, puede ser una cosa así. Ya. Por ejemplo, a través de una amenaza. Cualquier situación en realidad que a la Claro, persona se le vulnere su foro interno, o sea, lo psicológico, le afecte de manera psicológica. ¿Ya? Bien, chiquillos. Ya. Dentro del artículo 1 también se menciona que se protege la vida del que está por nacer. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿el aborto en nuestro país es legal o no? no, No, no todavía. lo es. ¿No lo es en ningún caso? Excepciones en cuanto a violación, por lo menos. Exactamente, el aborto por las 3 causales. Una de las causales es la que acaba de mencionar la compañera, ya por violación. ¿Quién recuerda las otras 2? Cuando la vida de la madre está en peligro. Exacto. Bien. Y nos faltaría una. Cuando el feto está mal formado. Exactamente. Cuando tiene alguna enfermedad, ¿no es cierto? El feto o no tenga muchas posibilidades de nacer del todo bien. ¿Ya? Va a tener algún riesgo. En esos 3 casos, entonces, el aborto va a ser legal, ¿ya? Ya. Recordemos, chiquillos, que estamos viendo nuestros derechos. Nuestros derechos están contemplados en el artículo 19 de la Constitución, ¿ya? Vimos el artículo 1, ahora vamos a ver el artículo 2. En total perdón, estamos viendo el artículo 19 y el artículo 19 tiene muchos números, son 25 derechos en total, ¿ya? Entonces, el primero que vimos es el derecho a la vida. Ahora vamos a ver la igualdad ante la ley. Vuelvo a repetir, chiquillos, para que quede súper claro. Estamos viendo nuestros derechos están en el artículo 19, ¿ya? En el artículo 19 hay 25 derechos. Vamos en el segundo, la igualdad ante la ley.
¿qué es lo que establece la igualdad ante la ley? Que en Chile no hay persona ni grupos privilegiados. Ya en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Vamos a ir rapidito porque acá lo más importante es el número 7, el artículo 19, número 7. Ya. Número 3. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que señala la ley y ninguna persona lo puede impedir. Toda persona va a tener derecho a ser defendido en el caso de un juicio. ¿Ya? Número 4. El respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y de su familia también. Número 5. Inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada. Ese es otro derecho. Número 6. Libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. O sea, libertad para elegir cualquier religión. Y acá llegamos entonces al artículo 19, número 7. Estamos acá. Ya, estamos en el artículo, por eso me vuelvo al PowerPoint porque era lo que vimos delante, sobre la libertad, ¿ya? Entonces, estamos viendo nuestros derechos, estamos en la Constitución, estamos en el artículo 19. Y ahora en específico, estamos viendo el artículo 19, número 7. Este artículo, este numeral, se refiere a la libertad personal y a la seguridad individual. Dijimos que esto tiene diferentes consecuencias y una de ellas es que yo al ser libre, porque este artículo, este numeral, a mí me protege, me garantiza mi libertad como chileno, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que yo sea libre? Que yo puedo residir en cualquier parte del país, o sea, yo puedo estar en cualquier parte del territorio de la República, ¿ya? Del mismo modo, yo también me puedo trasladar de un lugar a otro. Nadie me lo puede impedir. Y además, yo puedo entrar y salir del país. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Eso es lo que me está diciendo la Constitución con esto. Otra consecuencia importante de esto, de mi libertad, es que yo no puedo ser arrestado. ¿Por qué? Porque yo soy libre. Yo no puedo ser arrestado por ningún motivo, a menos que exista una orden, ¿no es cierto?, de una autoridad, una orden judicial, o en caso de delito flagrante. Esos son los únicos dos casos en los que una persona puede ser arrestada o detenida. ¿Ya? Recordemos que estamos viendo la libertad. Otra consecuencia importante es que ninguna persona puede ser arrestada o detenida si no es en su casa o en lugares públicos. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos, es en relación a la libertad, es lo más importante. Ahora yo me voy a volver espérenme, a la Constitución. Tengo tantas cosas abiertas acá. Una pregunta, profe, disculpa que la interrumpa. En la última que leyó, dice que ninguna persona puede ser arrestada a no ser que sea en lugares públicos, pero no como en su domicilio. En su domicilio, sí. O sea, que Carabineros, en caso de que hubiera una persona, no podría arrestar a la persona si está en su casa. Esos son los lugares donde se permite la detención. Ah, ya. ¿Ya? No entiendo eso. ¿Lo entendió? Ahora sí. Ya. Gracias. Ya. Estamos entonces, recordemos que estamos viendo nuestros derechos, ¿ya?
Estamos viendo los derechos del artículo 19. Recién mencionamos el de la libertad, ¿ya? Voy a seguir leyéndolos, pero los voy a leer a la rápida, pero es para que ustedes se hagan más o menos una idea. Ya, artículo 19, número 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Artículo 19, número 9, el derecho a la protección de la salud. Artículo 19, número 10, el derecho a la educación. Artículo 19, número 11, estamos acá, la libertad de enseñanza. Artículo 19, número 12, la libertad de emitir opinión y la de informar. Artículo 19, número 13, el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. El artículo número 19, número 14, derecho de presentar peticiones a la autoridad. Eso, por ejemplo, puede ser una petición de alguna información. Todos tenemos el derecho entonces a solicitar a las autoridades información que sea pública. Artículo 19, número 15, derecho de asociarse sin permiso previo, que es distinto al derecho a reunirse pacíficamente, porque ahí estamos hablando de asociarse tipo una persona jurídica, ¿ya? A eso se refiere el artículo 19, número 15. Artículo 19, número 16, la libertad de trabajo y su protección. Artículo 19, número 17, la admisión a todas las funciones y empleos públicos. O sea que cualquier persona puede optar a un cargo público, ¿ya? Artículo 19, número 18, el derecho a la seguridad social. Artículo 19, número 19, el derecho de sindicarse. Artículo 19, número 20, dice la igual repartición de los tributos, o sea, los impuestos. Artículo 19, número 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Artículo 19, número 22, ya nos quedan poquitos, la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado a todos los ciudadanos. Artículo 19, número 23, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. O sea, yo puedo adquirir toda clase de bienes, ¿ya? Artículo número 19, número 24, el derecho de propiedad. Se me protege a mí en la Constitución el derecho de propiedad. Nadie puede vulnerar el derecho de mi derecho de propiedad. Y el Estado solo puede hacerlo, ¿en qué caso? En el caso de expropiación, donde se paga una indemnización. Y finalmente el artículo 19, número 25, la libertad de crear y difundir las artes. Esos son los derechos que están garantizados en la Constitución, ¿ya? Ya, seguimos entonces. Eso en relación a la Constitución. Ya, ahora vamos a pasar a otra materia. ¿Quedó claro, chiquillos? Lo relacionado a la libertad personal. Sí. Sí, profe, harta materia, ¿no? Sí, queda queda harto. Pero lo importante, lo que a mí me interesa es que todos estos términos tan específicos y tan jurídicos, para ustedes no se les haga tan difícil. Y yo también quiero explicarlo como en palabras más simples, no tan jurídicas. Entonces,
Si es que no lo estoy logrando, ustedes me dicen, profe, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta palabra? ¿Ya? Me van preguntando nomás. Porque yo sé que para una persona que no estudió Derecho hay muchos conceptos que son bien complejos. Ya. Como yo les decía, vamos a pasar a otra cosa ahora. ¿Ya? ¿Qué pasa si se transgrede la ley? Vamos a estar frente a un delito. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que saber, porque es pregunta de prueba, ¿qué es un delito? Es ese concepto. Concepto de delito. Esto está establecido en el artículo 1 del Código Penal. Ya, delante estábamos viendo la Constitución, ahora nos pasamos a otro librito que es el Código Penal. Ya, ¿qué es delito entonces? Es toda acción u omisión voluntaria, ojo, penada por la ley. Esto lo tienen que saber de memoria, chicos. Acción u omisión voluntaria penada por la ley. ¿Por qué esto dice que es toda acción u omisión? Porque un delito puede ser realizar una acción como matar, ejercer algún tipo de lesión, robar, pero un delito también podría ser una omisión. ¿Qué es una omisión? Dejar de hacer algo, abstenerse. ¿Ya? Un ejemplo, como aparece acá en el PowerPoint, dice que una madre no amamante a su hijo recién nacido. O sea, ella está dejando de hacer algo. Eso es una omisión. Y producto de esta omisión es que este bebé muere. Esto también es un delito. ¿Ya? Yo ahora les pregunto a ustedes, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre un delito y un cuasi delito? El delito tiene intención y el cuasi delito no existe el dolo, si no me equivoco. Exactamente, bien chiquillos, súper bien. Entonces, como mencionaba el compañero, en el caso del delito existe dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención de causar el mal. ¿Ya? O sea que este delito se hizo con la total intención de realizarlo. Y un cuasi delito no. Un cuasi delito puede ocurrir por una negligencia. ¿Quién me podría dar un ejemplo de un cuasi delito? Atropellar a alguien casualmente sin que lo haya visto, cruzar la calle en un lugar que no debía pasar y uno no lo ve y lo atropella. Exacto, exactamente. Porque no estaba la intención. Es por un actuar negligente. Ya, bien, chiquillos. Ya. Aquí arriba entonces está lo mismo que estábamos comentando. Que en el cuasi delito solamente va a existir culpa o negligencia. El autor no tuvo la intención de cometerlo. Ahora, otra cosa importante. Las personas que pueden participar en un delito pueden ser los autores, los cómplices o los encubridores. Ya, ¿quién se considera autor? Autor es quien participa directa o indirectamente. Yo creo que ustedes también ya conocen que existe un autor que puede ser intelectual y un autor que puede ser material. ¿Alguno de ustedes me podría explicar cuál es la diferencia entre un autor material y un autor intelectual de un delito? Pienso que puede ser el que piensa el delito, el que lo planifica y el otro el que lo lleva a cabo. Exactamente, chicos. Eso es. Bien. Entonces, ya ustedes entonces saben que el autor es quien participa. Ya participa directa o indirectamente. En el artículo 15 del Código Penal dice que se consideran autores los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o ya. Segundo, los que fuerzan o inducen a otro a ejecutar un delito.
ya los que también están obligando a otra persona a cometer un delito, también es un autor, pero obviamente esto tiene que ser de una manera directa, ¿ya? Por ejemplo, que se aplique la fuerza y esté con una pistola en la cabeza amenazando para que la otra persona cometa un delito. Número 3, los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho. Un ejemplo de esto podría ser el caso del robo de un banco, ¿ya? Y esta persona no comete el delito directamente, no se mete al banco a asaltar, pero espera a los que sí lo hicieron afuera, en un auto, ¿ya? También es autor. Los cómplices son aquellos que no están comprendidos en las situaciones que mencionamos anteriormente, pero de igual forma participan, ¿ya? No participan de manera directa como se señaló anteriormente en el caso del autor. Y finalmente el encubridor viene a actuar de una manera, viene a actuar de forma posterior. El delito ya está cometido y el encubridor tiene conocimiento de este delito y lo va a encubrir. Pero van a existir distintos escenarios para este encubridor. Yo se los voy a señalar a continuación. En primer lugar, encubridor puede ser aquel que se aprovecha de lo que resultó del delito, o sea, del dinero, por ejemplo, o de los bienes. En el caso que se haya robado un auto, esta persona se queda con el auto, es encubridor. ¿Ya? Segundo, el que oculta los elementos relacionados al delito, por ejemplo, el cuerpo o los bienes, instrumentos, etcétera, todo lo relacionado a las armas, y esta persona las oculta, se considera encubridor. Número 3, el que oculta al autor o lo ayuda para que éste se fugue. Esa persona también es considerada encubridor. Y número 4, esto es como bien específico. Este es el caso en que existe una persona que ya ha cometido muchos delitos antes, tiene muchos antecedentes penales, ¿ya? Y otra persona, por ejemplo el vecino, lo acoge en su casa, lo oculta, pero sin saber que él recién mató a una persona, sin tener conocimiento de que él acaba de cometer un delito, pero aún así lo oculta en su domicilio. También es encubridor, ¿ya? Es el que encubre a una persona que ya tiene antecedentes penales. Esa entonces es la figura del encubridor. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sí, Seguimos profe. entonces. Perfecto, chicos. Ya. Chiquillos, yo me estoy pasando de un power a otro porque nos vamos complementando información así. ¿Ya? Ya. Los delitos se clasifican de acuerdo a la gravedad. ¿Ya? Los delitos pueden ser crímenes, pueden ser simples delitos o pueden ser faltas. Por un lado están los crímenes que se van a condenar con presidio perpetuo, reclusión perpetua o presidio mayor, que serían de 5 años y un día, y el presidio perpetuo son 40 años. Espérenme un segundo que voy a conectar el computador, que me estoy quedando sin batería, chicos. Ya, ahora sí. Entonces, esos son los crímenes, ¿ya? En el caso de los simples delitos,
la condena será de presidio o reclusión menor. Esto es de 61 días a 5 años. Y finalmente las faltas, que son menos graves, van a tener una sanción o pena de multa o de prisión. Pero esta prisión solamente va a ser de 1 a 60 días. Ya. El crimen simple es aquel delito consumado, ya que puede ser frustrado o puede haber una tentativa. El delito frustrado y la tentativa. Acá vamos a hacer la distinción. En el caso del delito frustrado es cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o el simple delito se consume y esto no se verifica por causas independientes a su voluntad. Esta es la palabra clave. Ya son causas independientes a su voluntad. O sea que si no hubiese sido por estas causas, el delito se consuma. ¿Ya? Y la tentativa. Cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito, pero faltan uno o más para su complemento o su cumplimiento, para que este delito sea consumado. Ya. ¿Cuándo se va a extinguir la responsabilidad penal? ¿A qué se refiere responsabilidad penal? Es aquella responsabilidad que debe asumir toda persona que ha cometido un delito. ¿Ya? ¿Cuándo se va a extinguir? O sea, deja de extinguir su responsabilidad en el caso de que esta persona muera. ¿Ya? Otro caso es por el caso de que se cumpla con la condena. O sea, ya cumplió con todos los años que se le dieron, entonces se extingue su responsabilidad. En el caso de amnistía, que es aquella que y el indulto también que lo va a otorgar el presidente de la República. Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de los cuales la ley solo concede acción privada. ¿Cuáles son los delitos de acción privada? Aquellos que no son de un carácter tan grave, ya el caso que la víctima dé el perdón. Esto puede ocurrir ante los tribunales, se llega a un acuerdo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a extinguir la responsabilidad del autor del delito. Pero, como mencionaba, esto no va a ocurrir, por ejemplo, en un homicidio o en una violación. ¿Ya? Por prescripción de la acción penal, o sea que la persona ya no puede interponer ninguna acción penal, y por prescripción de la pena. Acá está la cantidad de años en que los delitos van a prescribir. En el caso de que se cometa una falta, va a prescribir, o sea que ya no se puede interponer acciones legales en un plazo de 6 meses. ¿Ya? En el caso de los simples delitos son 5 años. En el caso de los crímenes son 10 años, que en mi opinión no debería haber un plazo de prescripción en el caso de los crímenes y en el caso de los grandes delitos, que van a ser 15 años. Ahora, yo quiero que nos vayamos en específico al robo. Ya. Chiquillos, me gustaría que, bueno, voy a repetir, estamos viendo ahora derecho penal, estamos viendo delitos, ¿ya? Ahora vamos a ver delitos en contra de la propiedad, ¿ya? Y dentro de los delitos en contra de la propiedad encontramos el hurto por un lado y el robo. Me gustaría que alguno de ustedes me dijera la diferencia entre el robo y el hurto. Hurto es cuando se le sustrae algo a la persona, pero no está consciente de ello. Y el robo puede ser cuando está
con la persona en presencia y está en conocimiento de que está siendo robada. ¿Puede ser? No. Me equivoqué. El No. robo es cuando hay violencia y el hurto es cuando no hay esa violencia, que puede ser de manera, se cogen los objetos, pues, sin violencia. Exactamente. Esa es la diferencia, chicos. La violencia y esto no se les puede olvidar nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes, si trabajan en esta área, ustedes, la finalidad de su trabajo es dar protección de bienes, pero también de personas y de establecimientos, ¿ya? Pero en este caso de bienes. Y un robo o un hurto es la apropiación de bienes. Una persona se está apropiando de bienes. Ustedes tienen que saber la diferencia entre un robo y un hurto, ¿ya? Como mencionaba el compañero Marcos, la diferencia está en la violencia o la fuerza. Cuando yo hablo de violencia o de fuerza, me refiero a que la violencia es la que se ejerce en contra de las personas, o sea, golpes o lesiones. En el caso de la fuerza va a ser en las cosas. ¿Y cómo puede haber un robo con violencia en las cosas? Por ejemplo, que se rompa una ventana o un muro o la puerta, la chapa. ¿Ya? Esa va a ser fuerza. Entonces, repito, violencia es sobre las personas, fuerza es en las cosas. En el hurto no hay violencia, no hay fuerza. En el robo sí. Un hurto es, por ejemplo, la persona que toma el celular ya de otra persona que la tiene ahí encima de la mesa. Pasa corriendo y se lo saca. Ya. Entonces estamos en los delitos en contra de la propiedad. Estamos acá. ¿Se ve bien o está muy pequeño? Se ve bien, profe. Cualquier cosa, uno hace el zoom. Igual puede hacer zoom, Ah, acercamiento. Perfecto, chiquillos. Ya. Entonces, delitos en contra de la propiedad. Esto involucra una apropiación de bienes. Obviamente va a ser en contra de la voluntad de la víctima, ¿cierto? En el caso del robo va a existir violencia, o también puede existir intimidación. Ya la intimidación puede ser a través de amenazas. Entonces, en el robo va a haber violencia, va a haber fuerza o va a haber intimidación. Ahora vamos a ver los distintos tipos de robo, porque hay muchos tipos de robos distintos. Déjenme buscarlo acá para que no se me quede nada importante. Ya, chiquillos. El primero de ellos, como se ve ahí en el PowerPoint, es el robo con intimidación. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? El autor del delito verbaliza a la otra persona su intención de causar un mal físico, que puede ser a la persona misma o a un familiar. ¿Ya? Y para esto puede utilizar algún arma. O sea que la persona hace una amenaza de realizar un mal físico. Y esta amenaza la verbaliza, ya le dice, y también para esto puede ocupar armas. Un ejemplo de esto sería los portonazos, ya que se amenaza para poder robar el vehículo, ¿no es cierto?, con un arma. En el caso del robo por sorpresa, acá hay elementos que son importantes que lo distinguen, como lo son la agresividad. Este robo se realiza de forma imprevista y de manera fugaz. ¿Ya? En este caso es cuando se aprovecha la persona de un agolpamiento de personas o cuando hay muchedumbre, ¿ya? Y se realiza de una manera fugaz. Pero no existen golpes. El tercero es el robo con violencia, cuando hay violencia física. Aparte de el autor del delito apropiarse del bien, también existe violencia, existe algún tipo de agresión.
Vamos en la letra D. Robo con violencia calificado. Esto quiere decir que aparte del mismo robo, existe otro delito que puede ser un delito de homicidio, violación, secuestro, lesiones graves. Hay 2 delitos que se cometieron. Ese es un robo con violencia calificado. La letra E es el robo en bienes nacionales de uso público, o también dentro de este están los sitios no destinados a la habitación. Los sitios no destinados a la habitación son aquellos donde no viven personas. Ya, por ejemplo, una bodega, un supermercado en la noche, etc. Por ejemplo, en el caso de los robos en bienes nacionales de uso público, podría ser un auto que está estacionado en la calle, ya, y se le roban las pertenencias de su interior, porque está en un bien nacional de uso público como lo es la calle. ¿Ya? La letra F, esta es importante porque también es pregunta de prueba. Robo en lugar habitado o destinado a la habitación. El robo en lugar habitado, como la palabra lo dice, es un lugar donde viven personas, está habitado por personas. ¿Ya? Ya, el robo en lugar habitado puede ser de 3 formas. Primero, con escalamiento. ¿A qué se refiere el escalamiento? ¿Alguien sabe, chiquillos? ¿Alguna perforación o destrucción de la propiedad para poder ingresar al recinto? Bien, exactamente. Cuando se ingresa al domicilio por un lugar que no está destinado al ingreso de personas como lo es la puerta. ¿Ya? Entonces se ingresa aplicando la fuerza, o sea, rompiendo la pared, rompiendo el vidrio, rompiendo cualquier cosa, el portón, etc. ¿Ya? A eso se refiere el escalamiento. Otra forma de ingresar o de realizar un robo en lugar habitado es la segunda, que señala que puede ser usando llaves falsas. ¿Ya? Usando llaves falsas o instrumentos semejantes. O también puede ser la misma llave que ha sido robada previamente. La tercera forma es por seducción de algún doméstico. Esto quiere decir que se engaña a la persona. Los autores se pueden hacer pasar por una autoridad, o se pueden hacer pasar también por los mismos dueños de casa. En el caso que exista una trabajadora o algún dependiente, esta persona se hace pasar por el tío o algún familiar, ya, para poder ingresar. Ahora vamos a pasar a la letra G. ¿Ya? Ese es el robo en lugar habitado. Entonces puede ser con escalamiento, usando llaves falsas, o por seducción de algún doméstico, que sería engañando. La letra G se refiere al robo, en lugar no habitado, que se refiere a los robos realizados en lugares abiertos o cerrados que no son destinados a la residencia de personas, o sea, no viven personas. Todo lo que no sea una casa o un departamento, ¿ya? Y la letra H, que es el robo con fuerza en cajeros automáticos. Estos son los diferentes tipos de robo, chiquillos. Ahora lo que vamos a ver son los hurtos, porque también hay diferentes tipos de hurto. Les vuelvo a preguntar, no me contesten los que contestaron delante. Mariana. No está Mariana. Ingrid. Sí, Ingrid, le consulto. ¿Cuál es la diferencia entre el robo y el hurto? el robo, como decía Marco, es la fuerza y el hurto es cuando saca algo de la persona sin darse cuenta. No es que no se dé cuenta, es que no hay violencia ni fuerza. Bien. Muchas gracias, Ingrid. Bien.
Recordamos entonces que la gran diferencia es que en el robo existe violencia. La violencia puede ser en las personas y la fuerza en las cosas. O también el robo puede ser con intimidación, ya a través de amenazas. Ya, el hurto. Vimos los tipos de robo, ahora vamos a ver los tipos de hurto. El hurto es la apropiación de un bien ajeno en contra de la voluntad, ¿no es cierto?, del dueño. Y en este caso no existe ni violencia, ni fuerza, ni intimidación. En primer lugar vamos a ver el hurto simple, que es el mismo concepto que yo acabo de dar. En el caso del hurto agravado es aquel lo mismo, o sea, apropiarse de una cosa, ¿no es cierto? Pero en este caso existe un abuso de confianza, que podría ser, por ejemplo, cuando un trabajador dependiente le roba a su empleador, ¿ya? Letra C, hurto de hallazgo. Ya, en este caso es cuando una persona se encuentra algo, pero esta cosa tiene que sobrepasar una UTM. Ya, esto es como 62.000 pesos, 65.000 pesos. ¿Ya? Se encuentra algo, por ejemplo, una billetera que contiene esa cantidad de dinero o más, y esta billetera tiene los datos del propietario. En ese caso estaríamos frente a un hurto de hallazgo. Si es que esta billetera no tiene ningún dato del propietario, pero aún así tiene, por ejemplo, 70.000 pesos, pero no hay ningún dato del dueño, no estamos frente a un hurto de hallazgo. O sea que lo principal en el hurto de hallazgo es que esta cosa que uno se encuentra sobrepase un UTM, ¿ya? Y tenga los datos o los antecedentes del dueño. ¿Ya? Entonces, si yo me encuentro algo que cumpla con esas dos características y yo no la entrego al dueño o a las autoridades, estoy frente a un hurto de hallazgo. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Sí, Ya. perfecto. Gracias, chicos. Vamos a la letra D. Hurto de cosas que forman parte, este es como muy rebuscado el nombre. Hurto de cosas que forman parte de redes de suministros de servicios públicos y apropiación de sus suministros. Esto quiere decir colgarse de servicios públicos, como por ejemplo colgarse del agua, la luz, gas, etc. ¿Ya? Hurto de uso es la sustracción de una cosa, pero después se pretende devolver. O sea que esta cosa, este bien, se sustrae y después se devuelve, que esto ocurre en algunos casos con los vehículos. Finalmente, el hurto falta, que es aquella cosa hurtada que su valor no sobrepasa media UTM, o sea, 32.000 pesos, 33.000 pesos. En ese caso estaríamos frente a un hurto falta. Ya. Ahora a ver, ¿dónde estamos, chicos? Ya, ahora nos alejamos del robo y del hurto, nos vamos a otra cosa. Nos vamos a los delitos en contra de las personas. ¿Ya? Delitos en contra de las personas. El primer delito que vamos a ver en contra de las personas va a ser el homicidio. Homicidio, entonces. ¿Qué es el homicidio? Es quitarle la vida a otra persona en contra de la voluntad con la intención de hacerlo. Si el homicidio se realizara sin la intención del autor de este delito, ¿cómo se llamaría? Cuasi delito. De Homicidio. Exactamente. Bien. Ya, entonces, el homicidio se va a clasificar o van a haber distintos tipos de homicidio. Ya, por un lado está el homicidio calificado, por otro lado está el homicidio simple, el parricidio, el femicidio y el infanticidio. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, el homicidio calificado.
Para que exista homicidio calificado, debe haber alguna de los siguientes elementos que voy a mencionar. Ya el homicidio calificado puede ser el que se comete con alevosía. ¿Qué es la alevosía? Es aquella situación en que la víctima de este delito no se puede defender. ¿Qué situación sería, por ejemplo, en el caso que la víctima sea un menor de edad, o sea, una persona de la tercera edad, una persona discapacitada, una persona enferma, o también el caso de que este delito lo cometa un grupo de personas? Ya, la víctima es una sola persona, tampoco va a poder defenderse. Entonces se está cometiendo esto con alevosía. O sea que estaríamos frente a un homicidio calificado. ¿Ya? Entonces estamos frente a homicidio calificado cuando existe alevosía. Pero también, aparte de la alevosía, vamos a estar frente a un homicidio calificado cuando este se cometa a través de veneno. Se use veneno para causar la muerte a una persona. También estamos frente a un homicidio calificado. ¿Ya? Otra característica, otro elemento del homicidio calificado es cuando se realiza por premio o por promesa de recompensa. O sea, esto puede realizarse para obtener una recompensa como lo es el dinero. Un ejemplo de esto sería el caso de los sicarios. Otra forma de realizar un homicidio calificado es aquel que se realiza con ensañamiento. ¿Qué es el ensañamiento? Es tener la intención de causarle dolor a la víctima. Se ensañaron con la víctima, o sea que no solamente se quiso quitar la vida, sino que también se quiso causar el dolor. En ese caso, también estamos frente a un homicidio calificado. Y finalmente, el homicidio calificado también va a ser aquel que se comete cuando hay premeditación, o sea que el delito se planeó antes. Entonces, el homicidio calificado es aquel que se realiza con alevosía, o sea que la víctima no pudo defenderse, ya estaba en una situación que no le permitía defenderse. Con ensañamiento también, homicidio calificado. Esto es con la intención de causar dolor. En el caso de que se use veneno para quitar la vida a la persona, también estamos frente al homicidio calificado. Cuando más, cuando hay un premio o promesa y cuando hay premeditación. O sea que este homicidio se planeó. En todos estos casos que yo señalé, vamos a estar frente a un homicidio calificado. ¿Ya? El homicidio simple, por otro lado, es aquel que se comete sin ninguno de los elementos anteriores. Sin alevosía, sin ensañamiento, sin premeditación. Ya no estaba la intención de causar dolor. El delito tampoco se planeó. Ya es sin veneno, sin promesa y sin alevosía. Ese es el homicidio simple. Parricidio, por otro lado, es aquel que le quita la vida a su padre, madre o hijo. O sea, puede ser en línea ascendiente, o sea, padre, madre, abuelo, bisabuelo, o línea descendiente, ya hijo, nieto, bisnieto. Pero el parricidio siempre tiene que ser conocido, se tienen que conocer las relaciones, o sea, tiene que saber la persona que son familiares. ¿Ya? Por otro lado, el femicidio es quitar la vida de la persona que ha sido cónyuge, conviviente civil o pareja también, o se quita la vida en base al género de la persona, que obviamente va a ser si es que es mujer. Y finalmente, el infanticidio es cuando el padre o madre le quitan la vida al menor que tiene 48 horas de nacido o menos. ¿Ya? Ese es el infanticidio. Chiquillos, esos son los 5 tipos diferentes de homicidio. ¿Quedaron claros? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Espérenme un segundo. Ya. Estamos en los delitos en contra de las personas. El segundo delito es la inducción al suicidio.
es un delito entonces incitar a otra persona a que se suicide, pero esta incitación tiene que ser de manera directa. ¿Cómo podría ser de manera directa? O sea, que esta persona, este autor del delito, el que está incitando, vaya y le compre el arma a la persona que se va a suicidar. O vaya y cuelgue la soga, ya le ponga la soga al cuello, lo empuje de un balcón, de un departamento, etcétera. Tiene que ser de manera directa. No basta solamente con que este autor del delito verbalice su intención y le diga, por ejemplo, ya quítate la vida. No, eso no basta, tiene que ser de manera directa. Otro delito, chicos, en contra de las personas es la eutanasia. Este delito lo va a cometer aquella persona que ayuda o que coopera con otra que está padeciendo de una enfermedad grave, ya está sufriendo, y le pide que le quite la vida. Eso no es legal, ¿ya? En el caso de la persona que coopera, lo desconecta o etcétera, le quite la vida de cualquier forma, está cometiendo un delito, que es la eutanasia. Ya, otro delito en contra de las personas es el aborto. El aborto es causar la muerte del feto. Nosotros delante dijimos que el aborto no era legal, pero hay excepciones. Y las excepciones son 3. En el caso de violación, de la inviolabilidad del feto o en el caso de que exista un riesgo para la madre. Otro delito en contra de las personas son las lesiones. Las lesiones se clasifican en 2. Existen las mutilaciones por un lado y después están las lesiones propiamente tales. Las mutilaciones pueden ser la castración, mutilación de miembro importante y mutilación de miembro menos importante, ya alguna parte del cuerpo. Y las lesiones que se clasifican en lesiones menos graves, lesiones graves y lesiones leves. Ya, chiquillos. Hay circunstancias que eximen la responsabilidad. ¿Cuáles son estas circunstancias? O sea, que la persona no va a tener responsabilidad, es inimputable. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que son personas que cometen delitos, pero no se les puede imputar esta responsabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Puede ser el loco o el demente, el menor de 18 años, el que obra en defensa personal, o sea, que se está tratando de defender a su persona, o acá también lo menciona, se está tratando de defender él a su cónyuge, conviviente o algún familiar, o también trata de defender a algún extraño. Entonces sería la legítima defensa, ¿ya? La legítima defensa personal de algún familiar o de algún extraño también. Y el que comete cuasi delito. Ya, en el caso de la legítima defensa, se tienen que cumplir ciertas condiciones para que exista legítima defensa. ¿Cuáles son? Que exista una agresión, ya que haya una persona que les está agrediendo. Por otro lado, tiene que estar la necesidad de impedir esta agresión. Por otro lado, otro requisito de la legítima defensa es que exista una falta de provocación. O sea, la persona que está alegando legítima defensa no pudo haber estado provocando al delincuente a que lo golpeara. ¿Ya? Y otro requisito es que debe existir proporcionalidad en el golpe. Esta persona que se defendió, que pegó o que mató o disparó, tiene que haber sido este golpe proporcional a la amenaza que él estaba recibiendo o a la agresión que él estaba recibiendo. Por ejemplo, si lo estaban amenazando con un cuchillo o con un palo de madera, él no puede ir a buscar una pistola o una sierra y cortarle la cabeza. A eso se refiere la proporcionalidad. ¿Ya? Chiquillos, siendo las 9, me gustaría que prendieran los micrófonos, chicos. ¿Tienen alguna consulta? Porque allá son las 9, la clase termina ahora. Ya, pero quiero saber si tienen alguna duda.
No, hasta el momento. No, ninguna, profe. Todo bien claro. Ya, chiquillos. Quedamos hasta Harta acá, entonces materia. vamos a continuar mañana, sí. Y en este horario igual yo entiendo que quizás estén un poco cansados por el día de trabajo y todo. Así que ánimo, chicos, Profe, descansen, ¿sí? consulta, ¿esta clase va a ir con prueba? Bien, creo que sí. Esa consulta mejor hágansela directamente a don Roberto, ¿ya? Ya, chicos. Nos vemos mañana entonces. Que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos Ok. mañana a la misma hora. Chao, chiquillos, a la misma hora. Chao, profe. Chao.
¿Va a tomar el café? ¿Qué te viniste más temprano iría? Porque la Magali no quiere hacer nada, efectivamente. ¿No te más? Como la abuela, ¿De guagua? ¿Por qué? ¿Está empezando? No, me dedico a la misma. Creo que me quedan los saladas las papas. Voy a tomar un té, hace tiempo que no tomo té. Oh, quedan saladas. ¿Papá? ¿Sí? Sí. Oh. Delito tuyo ya, por favor. Oh. Déjame. Más loca que no sé qué. ¿Ah? Si es más loca que no sé qué. Y así decir que yo soy el que ensucia hasta los sacos. Sí. ¿No sé qué el plato de ahí arriba? Oh, Te diré que mi clase acá abajo no me toma en cuenta, ¿no? Aquí me toca la papa. Oye, ¿no estaba caliente la olla? Toma, te queda medio bebida. Hola, mira, salió. Vamos. Te diré. Lo bueno que tengo, pasaron todo lo que era delito, delito, todo lo que tengo en mi calle. ¿Quieres tomar café o té? Amarillo o café, dijo la Agustín.
¿Amayo? Es que hizo todo apurado, que estaba haciendo en una olla las papas, en una olla, en dos los sartenes, la carne, estaba picando tomate y picando. Y me picaron. Oh, las cochinas se bañan, dijo la Tati. Por eso este cochino se